El Necronomicon. Entre las sombras de la literatura fantástica y el ocultismo, surge un enigma que ha fascinado a mentes curiosas durante décadas, el Necronomicon. Pero, ¿es este libro de mitos olvidados realmente solo una creación literaria de H.P. Lovecraft, o encierra secretos más oscuros que desafían nuestra comprensión del mundo? En un rincón oscuro de la biblioteca, entre tomos gastados y polvorientos, se encuentra el Necronomicon. H.P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico, lo concibió como una obra de ficción, pero su influencia trasciende las páginas impresas. La narrativa se sumerge en la intriga que rodea a este tomo ficticio, explorando cómo las leyendas y mitos generados por Lovecraft han cobrado vida en las mentes de ocultistas y buscadores de lo desconocido. En las sombras del mito, se especula que el Necronomicon podría ser una llave hacia dimensiones inexploradas. La historia se enriquece con relatos de cultos secretos que buscan desentrañar sus supuestos secretos, alimentando la narrativa de una realidad que se mezcla con la ficción. A medida que nos aventuramos más allá de las palabras de Lovecraft, la pregunta persiste: ¿es el Necronomicon simplemente una obra maestra literaria que despierta la imaginación o un artefacto que conecta el mundo tangible con el insondable reino de lo sobrenatural? Las leyendas que rodean a este libro ficticio son la clave de su misterio. Cautiva a aquellos que buscan respuestas más allá de los límites establecidos por la realidad, desafiando la comprensión convencional del conocimiento y la existencia. Acompáñanos en este viaje a través de las sombras literarias y ocultas mientras exploramos las profundidades del Necronomicon, el libro que ha trascendido su origen literario para convertirse en un enigma que aún resuena en la búsqueda de lo inexplicable. El libro de Thoth. En los recovecos más oscuros de la espiritualidad y el ocultismo, se encuentra el libro de Thoth, una obra maestra creada por el controvertido Aleister Crowley, conocido como el mago más malvado del mundo. Pero, ¿qué secretos encierra este grimorio y cuál es el precio de desentrañar su poder? La historia de El libro de Thoth nos transporta a la vida tumultuosa de Aleister Crowley, un personaje que desafió las normas sociales y se sumergió en los misterios de la magia ceremonial. Este grimorio, lleno de simbolismos y rituales, se convirtió en el compendio de las creencias de Crowley, quien lo consideraba una herramienta esencial en su búsqueda de la iluminación espiritual. La narrativa se enriquece al explorar las páginas de este libro, cada una impregnada de simbolismos y rituales meticulosamente diseñados. Pero la cuestión persiste: ¿es el libro de Thoth una guía hacia la iluminación o un peligroso viaje hacia lo desconocido? Los relatos de aquellos que se han aventurado en su estudio cuentan de experiencias místicas y, a veces, inquietantes. A medida que nos adentramos en los secretos de este grimorio, la historia se entrelaza con la filosofía oculta de Crowley y su impacto en el ocultismo moderno. ¿Cómo ha influido este libro en la percepción contemporánea de la magia ceremonial y la conexión con lo divino? Las páginas del libro de Thoth no son solo un registro de conocimientos esotéricos, sino también un testimonio de la vida y las creencias de su creador. Acompáñanos en un viaje a través de los símbolos y rituales de este libro intrigante, donde la línea entre la luz y la oscuridad se desdibuja, y la búsqueda de la verdad se convierte en un desafío espiritual. La clave de Salomón. En las sombras de la historia emerge la clave de Salomón, un grimorio del siglo XVII lleno de rituales mágicos y símbolos enigmáticos. Pero, ¿es esta clave un portal hacia el poder esotérico o simplemente un relato literario que ha perdurado en las páginas del tiempo? Viajemos a la Europa del siglo XVII, a un tiempo donde la brujería y la alquimia se entrelazaban en el folclore y la realidad. En ese contexto, surge la clave de Salomón, un grimorio atribuido al sabio rey Salomón, conocido por su sabiduría y conexiones con las fuerzas sobrenaturales. Las páginas de este antiguo tomo nos invitan a explorar rituales mágicos y símbolos enigmáticos, despertando la curiosidad de aquellos que buscan entender las conexiones entre lo mundano y lo trascendental. ¿Es la clave de Salomón una auténtica llave hacia el poder esotérico, como sugiere su nombre, o simplemente una obra literaria que ha perdurado en el misterio? La narrativa se enriquece al desentrañar las creencias de la época y la influencia de este grimorio en la percepción histórica de la magia y la alquimia. ¿Cómo ha influido en las prácticas ocultas a lo largo de los siglos? ¿Es esta obra un reflejo auténtico de antiguos conocimientos perdidos o simplemente una manifestación de la imaginación humana?
Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y los secretos de la clave de Salomón, donde los rituales mágicos y los símbolos enigmáticos nos invitan a explorar los límites de la realidad y la fantasía, cuestionando si, quizás, detrás de cada palabra escrita, yace un conocimiento que va más allá de lo tangible. El Gran Grimorio. En el rincón más oscuro de la magia cristiana se alza el Gran Grimorio, también conocido como el Libro de San Cipriano. Pero, ¿es este grimorio, supuestamente escrito por el mago cristiano San Cipriano, una auténtica herramienta para el poder mágico o simplemente una pieza intrigante de la ficción histórica? Cruzamos el umbral de la magia medieval para desentrañar la historia del Gran Grimorio. Este enigmático tomo, atribuido al místico San Cipriano, nos sumerge en un mundo de rituales y conjuros prohibidos. La narrativa se enriquece al explorar las páginas de este grimorio, donde las palabras escritas buscan canalizar el poder divino y desafiar las leyes naturales. Las historias que rodean a el Gran Grimorio se mezclan con la figura de San Cipriano, el mago convertido en santo. ¿Fue este libro una manifestación de su sabiduría esotérica o simplemente una creación posterior que buscaba capitalizar su misterio? La narrativa se vuelve aún más intrigante al explorar cómo estas prácticas ocultas han influido en la magia medieval y las creencias de la época. ¿Cómo ha perdurado este grimorio a lo largo de los siglos, influyendo en la magia ceremonial y en la percepción de lo sobrenatural? Acompáñanos en un viaje a través de las sombras de la historia y la magia mientras exploramos los secretos del Gran Grimorio. ¿Es este libro un auténtico testamento de conocimientos mágicos perdidos o simplemente una obra maestra literaria que ha perdurado en la imaginación colectiva? Las respuestas, como las palabras escritas en sus páginas, se despliegan ante nosotros, revelando un misterio que ha desafiado la lógica y la comprensión convencional. Majus Maleficarum. En los días más oscuros de la historia europea, emerge Majus Maleficarum, el martillo de las brujas. Pero, ¿cómo este oscuro tratado, escrito por inquisidores en 1486, se convirtió en el manual de la paranoia y la persecución de supuestas brujas? Acompáñanos en un viaje a través de las sombras del pasado para descubrir la verdad detrás de este infame grimorio. Nos trasladamos a la Europa medieval, donde el temor a la brujería y la herejía permeaba la sociedad. Majus Maleficarum, escrito por Heinrich Kremer y Jacob Sprenger, se erige como un sombrío testimonio de la persecución de brujas. La narrativa se intensifica al explorar las páginas de este tratado, que, lejos de ser una mera recopilación de creencias, se convirtió en una herramienta letal para la caza de brujas. Las historias de inquisidores fanáticos y persecuciones implacables se entrelazan con el contenido de Majus Maleficarum, revelando la forma en que este libro influyó en la propagación del pánico y la paranoia. ¿Cómo contribuyó a la persecución de aquellos acusados de brujería? ¿Fue realmente un reflejo de su tiempo o una herramienta manipuladora que desencadenó la brutalidad? La narrativa se enriquece al desentrañar el contexto histórico y las motivaciones detrás de los inquisidores que escribieron este tratado. ¿Era una expresión de la profunda superstición de la época o una estrategia para consolidar el poder de la Iglesia? Acompáñanos mientras exploramos las páginas de Majus Maleficarum, una obra que, más allá de ser un grimorio oscuro, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la caza de brujas. Las sombras de la historia se despliegan ante nosotros, revelando cómo este libro siniestro dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, recordándonos los peligros de la ignorancia y la manipulación. Sumergidos en las páginas de estos misteriosos grimorios, hemos explorado las fronteras entre la realidad y la ficción, entre la luz y la oscuridad. Desde el Necronomicon, un enigma literario que trasciende la imaginación, hasta Majus Maleficarum, el oscuro tratado que encendió las llamas de la caza de brujas. Cada uno de estos libros ha dejado una marca indeleble en la historia del ocultismo. En este fascinante viaje a través de los tiempos, hemos descubierto cómo estas obras, ya sean creaciones literarias o testimonios de una época pasada, han moldeado las creencias y las prácticas ocultas. Pero más allá de las palabras escritas, estos grimorios nos instan a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad y la peligrosa danza entre el conocimiento y el misterio. Que esta exploración haya encendido la chispa de la curiosidad en ustedes, queridos espectadores. Estos libros, prohibidos y enigmáticos, nos recuerdan que en las sombras del pasado yacen secretos que desafían nuestra comprensión.
Acompáñenos en futuras expediciones a través de los misterios del ocultismo, donde cada página puede revelar una nueva verdad o sumirnos aún más en el abismo de lo desconocido. Hasta la próxima, exploradores de lo inexplicable. En este canal, desentrañamos los secretos que yacen en las páginas prohibidas, siempre buscando la verdad detrás del velo de lo oculto. ¿Qué misterios nos aguardan en el próximo capítulo? No se pierdan la oportunidad de sumergirse más profundo en el enigma y la magia que rodean estos fascinantes grimorios. Hasta la próxima aventura en lo desconocido.